El actor chayotero Diego Luna ataca fuertemente al presidente Andrés Manuel acusándolo de militarizar el país con la Guardia Nacional y se revela que a este actor lo financia el gobierno de los Estados Unidos para orquestar un golpe de estado en nuestro país. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día de hoy el famosísimo actor de Hollywood, Diego Luna, vuelve a arremeter contra el presidente Andrés Manuel. Ya conocemos a este personaje, acérrimo enemigo de la Cuarta Transformación, que por supuesto se vio beneficiado en gobiernos neoliberales y ahora está verdaderamente al servicio de la oposición mexicana y también del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que este personaje, Diego Luna, intenta utilizar toda su fama, toda su influencia para golpetear al gobierno de la Cuarta Transformación y veremos quiénes están detrás de él, quiénes son los que lo están financiando y finalmente veremos cómo es que el gobierno de los Estados Unidos lo está utilizando como el títere que es para de esta manera arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como bien sabemos, este personaje, Diego Luna, y su compañero de toda la vida, Gael García Bernal, se han beneficiado de los gobiernos neoliberales recibiendo cientos de millones de pesos a través de estos famosos fideicomisos cinematográficos. Sin embargo, hemos visto cómo es que este personaje ha atacado en anteriores ocasiones al presidente Andrés Manuel, pero ahora viene motivado por el dinero del extranjero, del tío Sam de los Estados Unidos, el cual ya lo tiene bien cuidadito y financiado para poder seguir golpeteando al gobierno de la Cuarta Transformación e inclusive utilizan a la empresa propagandística por excelencia de los Estados Unidos, hablamos de Disney, para poder golpetear al presidente Andrés Manuel. Vamos a verlo a lo largo de este video porque sí, hay muchísima tela de donde tejer. Sin embargo, empecemos por el principio, que es lo que detona toda esta furia del gobierno de los Estados Unidos y cómo es que utiliza a las ONGs mexicanas y a la oposición para poder asestar este golpe. Pues resulta que el presidente Andrés Manuel la semana pasada decretó directamente que la Guardia Nacional, este cuerpo policiaco con fines civiles, estaría adhiriéndose directamente a la Secretaría de Defensa Nacional. Hablamos directamente de la Sedena. Todo esto a través de un poderoso decreto presidencial, el cual se estaría de alguna manera saltando al poder legislativo, que si bien sabemos ahora está siendo mangoneado directamente por la alianza Va por México. PRI, PAN y PRD utilizan a sus pseudo legisladores para entrar en esta famosa moratoria donde estos legisladores simplemente no van a trabajar para de esta manera no votar ni a favor ni en contra de las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel. Tal y como lo quisieron hacer con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, no van a querer echar hacia adelante ninguna de las reformas que quedan en este gobierno de la Cuarta Transformación, como lo es esta reforma constitucional de la Guardia Nacional y por supuesto la ambiciosa reforma electoral. Sin embargo, esto por supuesto ha detonado que la podrida oposición salga a pregonar que el presidente Andrés Manuel está de alguna manera militarizando el país a través de la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena. Sin embargo, esto es totalmente falso. Vemos cómo es que el pasquín inmundo del Reforma sale a gritonear que el presidente Andrés Manuel, además de estar cometiendo una ilegalidad, está queriendo militarizar el país. Sin embargo, sabemos que todo esto es simple propaganda totalmente falsa para dejar al presidente como un autoritario, tal y como lo hizo Felipe Calderón, el cual de hecho sí militarizó México, declarándole la guerra al narcotráfico y entregando todo nuestro país a las garras de los grupos delincuenciales. Sin embargo, ustedes se preguntarán qué tiene que ver Diego Luna en toda esta
jugada maquiavélica del gobierno de los Estados Unidos utilizando a la oposición mexicana, pues resulta que este personaje, este charolastra, salió con un comunicado atacando directamente al presidente Andrés Manuel y señalándolo justamente de lo que mencionábamos, de supuestamente militarizar todo nuestro país. Este era el comunicado que sacaba en sus cuentas de redes sociales. Leeremos algunos extractos que se nos hacen verdaderamente tóxicos de este comunicado que saca este famoso actor, y cito: se debe impedir golpe de AMLO a la Constitución. Por años la expansión militar ha sido una decisión inconstitucional, pero ni Calderón o Peña Nieto se atrevieron a lo que ha hecho y ha anunciado López Obrador: entregar a la Guardia Nacional a la Sedena por un acuerdo presidencial. Es un golpe militar a la Constitución, es el desprecio al Congreso y a la posición de las Fuerzas Armadas, al poder civil y a una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores. No solamente el Congreso debe negar la reforma, la Suprema Corte debe convocar audiencias públicas con víctimas y expertos para deliberar. Ya los asuntos ya no se han querido resolver y la sociedad debe manifestarse en contra de las amenazas más grandes que ha recibido la democracia. Todo esto haciendo énfasis en la organización llamada Seguridad Sin Guerra. Sin embargo, ciudadanos, más adelante en este video veremos cómo es que esta organización Seguridad Sin Guerra es la que está directamente financiando a Diego Luna con dinero proveniente del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, primeramente vamos a ver cómo es que el presidente Andrés Manuel responde a todas estas falacias de que él y el gobierno de la Cuarta Transformación quieren militarizar nuestro país. Vamos a escuchar atentamente este importantísimo mensaje del presidente Andrés Manuel explicando cómo es que esto de la Guardia Nacional es totalmente legal y apegado a las leyes mexicanas. Yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan. Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley y ya lo anunciaron y están en su derecho, van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue, repito, cuando la reforma eléctrica. Y pues sí, ciudadanos, así como lo dice el presidente Andrés Manuel, la Suprema Corte será la que va a decidir en últimas instancias. Él tiene las facultades como presidente de nuestra nación para decretar esto y más cosas. Sin embargo, esto no tiene preocupada a la población, la cual está clamando por seguridad, sino que como tal es la oposición y los gobiernos extranjeros, los cuales no quieren que México se deshaga de una vez por todas del narcotráfico, que ha sido un cáncer por años y por sexenios en nuestro país. Como vemos rápidamente en la pantalla, esta encuesta del INEGI está revelando que la mayoría de los mexicanos confían muchísimo más en las Fuerzas Armadas, en la Marina, que inclusive en el Poder Judicial de nuestro país. Sin embargo, eso lo dejamos como un dato para que se den cuenta que la mayoría de los mexicanos deseamos tener más elementos de seguridad en nuestras calles, en todos nuestros vecindarios. Sin embargo, ahora vamos a desmenuzar la carnita del tema de Diego Luna y cómo es que estas ONGs mexicanas están financiadas por el gobierno de los Estados Unidos para poder consolidar un golpe de estado blando en todo nuestro país. Como ya mencionamos, Diego Luna mencionó a esta organización sin fines de lucro llamada Seguridad Sin Guerra, la cual definitivamente es una de esas ONGs que en su momento Genaro García Luna y Felipe Calderón
se encargaron de crear para de alguna manera comprar voluntades de actores, de personas famosas y por supuesto construir una fachada de ONGs que según apoyan la paz en nuestro país. Sin embargo, esta organización a su vez es financiada y gestionada por la llamada Fundación para la Justicia, la cual ya sabemos que tiene muchos nexos con cabecillas de la oposición y por supuesto con jueces corruptos directamente en el poder judicial. Sin embargo, cuando nos vamos más adentro en las entrañas de todo este financiamiento que recibe esta organización Fundación para la Justicia, nos damos cuenta que inclusive en su página web declaran que tienen diferentes financiadores, entre ellos la Fundación Ford, la cual ha sido entre muchas otras fundaciones las cuales han promovido día y noche amparos en contra del proyecto del Tren Maya y por supuesto en contra del aeropuerto Felipe Ángeles. También vemos cómo es que estas organizaciones están ligadas estrechamente a mexicanos contra la corrupción. Fundación de nuestro villano favorito, Claudio X González, el cual ha orquestado a la oposición en todo este conglomerado llamado Va por México. Sin embargo, lo que nos llama más la atención es la presencia de la financiación de nada más y de nada menos que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés USAID. Esta organización, como bien sabemos ciudadanos, ha sido por excelencia la organización sin fines de lucro de los Estados Unidos, la cual ha orquestado múltiples golpes de estado blando en diferentes gobiernos latinoamericanos y por supuesto de Centroamérica. El gobierno de los Estados Unidos a través de esta organización ha financiado diferentes organizaciones sin fines de lucro en estos países para promover estos golpes de estado, tal y como se hizo en Venezuela, Ecuador e inclusive en Bolivia, como recordamos el golpe de estado que le realizaron al gobierno de Evo Morales. Por supuesto, no olvidamos que esta organización USAID del gobierno de los Estados Unidos invirtieron más de 100 millones de dólares para financiar a grupos de oposición, promoviendo actualmente la creación de más de 400 nuevas organizaciones y programas para filtrar y canalizar todos estos fondos. Es decir, ciudadanos, el gobierno de los Estados Unidos está creando una compleja red de organizaciones sin fines de lucro para de esta manera filtrar el dinero, blanquearlo y pasarlo de esta forma a robustas campañas de desprestigio en contra de gobiernos de izquierda y por supuesto para poder engordar de esta manera al aparato de la oposición. Están de cierta manera reorientando más del 75% de todo su presupuesto para financiar a estos grupos separatistas en toda América Latina, en todo nuestro continente. Ciudadanos, este tema da para mucho que hablar. Esta organización USAID de los Estados Unidos ha sido un catalizador de golpes de estado blando en todo nuestro continente. Por supuesto, ahora quieren utilizar esa estrategia en México a través de este propagandista y títere Diego Luna, el cual ahora inflado por la empresa Disney y a través de sus series y películas ahora quiere hacer el mayor ruido posible en contra de la Cuarta Transformación, sin olvidar todos esos mega desfalcos que él y su amigazo Gael García Bernal realizaron en los gobiernos neoliberales. No se nos olvida que estos charolastras fueron los primeros que pidieron, exigieron e imploraron al Congreso de la Unión que no se aprobara el dictamen para extinguir la mayoría de los fideicomisos que se daban al sector cinematográfico, sobre todo el fideicomiso llamado Fidecine, el cual daba cientos y miles de millones a diferentes entre comillas cineastas y actores famosos para realizar las porquerías de películas que año con año sacaban y que de ninguna manera recaudaban dinero para regresarle a las arcas mexicanas, el cual se les había sido prestado. Por supuesto, no se nos olvida que directamente estos personajes por años y por sexenios recibieron directamente dinero de los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Se registró que estos personajes recibieron más de 160 millones de pesos durante estos dos gobiernos a través de un concepto de donativos a su pseudoorganización llamada Asociación Civil Ambulante, la cual por más de 20 años fue financiada 100% por los gobiernos neoliberales. Todo esto venía a través de diversos fideicomisos federales e incluso
inclusive estatales, subsidios y fondos públicos, los cuales fueron directamente a los bolsillos de estos personajes. Sin embargo, ciudadanos, lo más alarmante referente a este pseudoactivista ha sido el robo multimillonario que realizó directamente al gobierno de Aguascalientes. En el año 2009, este personaje recibió más de 10 millones de pesos por parte de este gobierno estatal a través de un pago de un fideicomiso para la realización de su película llamada Abel. Sin embargo, y desafortunadamente, este personaje en más de 10 años de emitida esta deuda, pues claramente no ha regresado ni un solo peso de lo que pidió, lo que le dio el gobierno de Aguascalientes. Ciudadanos, aquí vemos desnudado de pies a cabeza a este personaje, a este pseudoactor que ha sido financiado e inflado por los gobiernos de México y Estados Unidos respectivamente. Vemos cómo es que el gobierno de los Estados Unidos quiere atacar por medio de estas pseudo ONGs, las cuales están financiadas para realizar golpes de estado blando. Por supuesto, la oposición va a salir a quejarse de absolutamente todo en contra del presidente Andrés Manuel, pero claro, vemos quiénes realmente mueven los hilos detrás de todas estas pseudo organizaciones. Claro que no lo hacen por altruismo ni por amor al prójimo, lo están haciendo meramente por dinero y para poder posicionar al neoliberalismo de nueva cuenta en México y en Latinoamérica. Sin embargo, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está bajita la mano golpeando al gobierno de la Cuarta Transformación a través de este y muchos golpes que están queriendo realizar bajo la mesa, tal y como lo están haciendo a través de estas demandas legales en contra de las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel, utilizando como rehén al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hemos visto cómo es que desde todos los flancos están realizando estos golpes, no importa que sea lo legal, lo económico, lo comercial e inclusive todo esto que tiene que ver con la formación de una extensa y compleja red de organizaciones que simplemente son fachada para poder golpetear al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta estrategia del gobierno de los Estados Unidos para utilizar a este títere, Diego Luna, y de esta manera desprestigiar al gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Ustedes creen que vaya a ser exitoso su golpe de estado? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema le estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!